Electroquímica. La electroquímica es la rama de la fisicoquímica centrada en las leyes que se refieren a la generación de electricidad mediante combinaciones de tipo químico. En un sentido más amplio, la electroquímica es el estudio de las reacciones químicas que producen efectos eléctricos y de los fenómenos químicos causados por la acción de las corrientes o voltajes. Una de las finalidades de la electroquímica es conocer las reacciones químicas que se producen en la interfaz de un electrodo y un electrolito. El electrodo es el extremo de un conductor eléctrico que está en contacto con un medio y que permite ya sea recibir o transmitir una corriente eléctrica. Por otra parte, el electrolito es la sustancia sometida a la electrólisis, en pocas palabras, a un proceso de descomposición en iones provocado por la corriente. Cuando hay transferencia de electrones entre las moléculas que intervienen en una reacción química, se trata de una reacción de reducción-oxidación, o mejor conocida como reducción-redox. Estas reacciones son claves para la producción de electricidad. La transferencia que se genera en la reacción redox se da entre los elementos oxidantes y elementos reductores. En este marco se libera energía que se transforma en electricidad. Como podemos observar, en la imagen se encuentra un ejemplo de pila electroquímica de corriente continua. Esta consta de dos conductores, o mejor conocidos como electrodos. Cada uno se encuentra sumergido en una disolución adecuada de electrolito. Vamos a explicar el fenómeno de transporte iónico que sucede en una celda electroquímica. Primero, una celda electroquímica consta de dos electrodos sumergidos en una disolución de electrolito y conectados por un conductor. Hay dos tipos de celdas electrolíticas. Una es las galvanizadas y las electrolíticas. Una celda galvánica es una celda electroquímica que se obtiene la energía eléctrica a partir de reducciones de redox espontáneas que tienen lugar dentro de la misma. Aquí, como podemos ver, se tiene un ejemplo de una celda galvánica, como se puede utilizar como para encender focos, debido a que tiene un ánodo y un cátodo, que uno reduce y otro oxida, y a través de un conector hay un transporte de iones que genera la energía eléctrica. Se denomina celda electrolítica al dispositivo utilizado para la descomposición mediante la corriente eléctrica de sustancias ionizadas, denominadas electrolitos. Aquí, como se puede ver, se tiene una celda electrolita. Eh, Aquí se tiene un ánodo y un cátodo conectados a una batería, lo cual descompone uno de los metales para tener un cubrimiento del otro y así evitar que se oxide el otro metal. A este procedimiento se le llama galvanoplastía. Difusión. En el movimiento de iones o especies neutras, debido a la existencia de gradientes de potencial químico, aquí cuanto mayor es la corriente, mayor será el consumo del reactivo y por tanto mayor será la disminución de la concentración hasta que en el límite por corriente muy elevada la concentración superficial tenderá a cero. Migración. Es el movimiento de especies iónicas debido a la acción de campos eléctricos o gradientes de potencial eléctricos. Es el fenómeno o corresponsable por la conducción de electricidad en los electrolíticos. Cualquier conductor metálico o electrolítico está caracterizado por la magnitud electrónica, denominada como resistencia específica. Bien, en difusión podemos ver que cómo los electrones pasan a un extremo, o sea, en un metal, que se adhieren más a un metal que al otro. Y en migración podemos ver cómo es que crean su propio sistema o circuito de un ánodo y un cátodo. Aquí tenemos un ejemplo de una celda galvanizada, debido a que es un sistema que a través de fluidos cítricos, en este caso el limón, genera suficiente energía para poder encender un LED. A través de un metal
Como ejemplo, aquí hay cobre y otro aquí es como un metal galvanizado que sirve como ánodo y cátodo, lo cual conecta ambos limones generando suficiente energía para poder encender un LED. Aquí podemos ver una celda electrolítica en donde se mete un cobre y otro metal. Se conecta una batería al ánodo y otra batería al cátodo, en donde la sustancia sumergida va a estar cubriendo el cobre al metal para que tengan como una capa de protección para que tarde menos en oxidarse. Esto sería un baño electrolítico. Proceso de óxido-reducción en una celda. La reacción redox se considera como reacción de transferencia de electrones. Suele ser conveniente dividir estas reacciones en dos etapas, la de oxidación y la de reducción. Cada una de estas etapas se denomina semireacción y muestra explícitamente los electrones transferidos en el proceso de oxidación y en el de reducción. La celda electroquímica consta de dos electrodos sumergidos en una disolución de electrolito y conectados por un conductor. Por el conductor circulan electrones y por la disolución iones. Los electrones pueden compartir o no el mismo electrolito. En todo caso, hay que asegurar el contacto para permitir la circulación de iones y por tanto el transporte de carga. En el ánodo tiene lugar la oxidación y en el cátodo tiene lugar la reducción. Esto quiere decir que mientras uno se reduce, otro se oxida. Métodos experimentales para celdas electroquímicas. Estas técnicas pueden ser fácilmente reconocidas por los nombres dados a la señal de estímulo y a la respuesta obtenida. Las técnicas electroquímicas son así descritas por una nomenclatura operacional constituida por parte del nombre de la variable independiente, o sea, la señal de estímulo, seguida por una parte del nombre de la variable dependiente, respuesta al estímulo. Algunos ejemplos son volta-ampero-metría o volt-am-etría y potenciometría. Este nombre compuesto puede estar seguido por un modificador adjetivo que describe un sistema específico, por ejemplo, voltamperometría cíclica. Empecemos con el primer método, que es la potenciometría. El objetivo de una medición potenciométrica es obtener información acerca de la composición de una solución mediante la determinación potencial que se genera entre dos electrodos. La medición del potencial se efectúa bajo condiciones reversibles y esto implica que se debe permitir que el sistema alcance el equilibrio extrayendo la mínima cantidad de intensidad de corriente para no intervenir sobre el objetivo que se establece entre el electrodo y el analito. Titulación potenciométrica. Esta consiste en la determinación del potencial de un electrodo indicador adecuado como función de un volumen de titulante añadido. La información proporcionada por estos experimentos no es la misma que la obtenida en las medidas potenciométricas directas. Amperometría. Consiste en la determinación de los cambios de corriente como función de la concentración de la especie electroactiva a un potencial fijo. Titulaciones amperométricas. El fundamento de las titulaciones amperométricas, al igual que las titulaciones potenciométricas, consiste en la adición de un titulante que reacciona con el analito presente en una solución. Dicha reacción lleva a la disminución de la concentración del analito y eventualmente a un aumento de la concentración del titulante, consecuentemente a una disminución o aumento de la intensidad de corriente que se hace circular por una celda cuando se aplica un potencial fijo externo.
Voltametría. En este caso, la intensidad de corriente medida es el resultado de aplicar a los electrodos en la celda una variación potencial, además de ser utilizada para el análisis de rutina cuantitativos. Esta es una herramienta importante para el estudio de los mecanismos de las velocidades de los procesos de oxidación-reducción, en particular para sistemas orgánicos y de compuestos organometálicos. A menudo, la voltametría revela la presencia de intermediarios en las reacciones. Polarografía. La polarografía no es más que una voltametría de barrido lineal. Se diferencia de las técnicas voltamétricas mencionadas anteriormente porque se utiliza un electrodo de goteo de mercurio como electrodo de trabajo. Esta técnica ha sido utilizada en la determinación cuantitativa de una amplia variedad de especies orgánicas e inorgánicas de interés bioquímico. Sin embargo, su uso principal es la determinación de iones metálicos en solución. Generalmente las aplicaciones cuantitativas se basan en la obtención de curvas de calibrado en las que se representan las alturas de pico, intensidad de corriente máxima, en función de la concentración del analito. Su uso se ha limitado un poco debido a la toxicidad de mercurio. Cronoamperometría y cronopotenciometría. Cronoamperometría. Mediante esta técnica se somete al electrodo de trabajo a un cambio instantáneo de potencial desde un potencial inicial en el cual no existe ningún proceso redox, a otro potencial donde ocurre un proceso de oxidación o reducción y se registra la variación de intensidad de corriente en función de tiempo. Cronopotenciometría. Este experimento se lleva a cabo haciendo circular una corriente conocida entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar mediante una fuente de corriente externa, galvanostato, al tiempo que se le determina la variación de potencial en función del tiempo entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia. Debido a la disminución constante de la concentración de la especie electroactiva, por causa de la corriente circulante, el potencial cambia con el tiempo. Esto es análogo a las titulaciones potenciométricas, solo que en este caso el titulante es el flujo de electrones. Factores que evitan la corrosión. La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma de mayor estabilidad o de menor energía interna. Factores que evitan la corrosión. Uno sería el diseño, los recubrimientos como la pintura, la elección del material como el acero inoxidable, el aluminio, dominio del ambiente, ya sería como un circuito cerrado donde se puede determinar la presión, la temperatura y los componentes químicos. Otro podría ser los inhibidores de la corrosión. Métodos preventivos de protección. Antes de dar protección hay que preparar la superficie del metal, limpiándola de materiales ajenos. También el agregado de sustancias que evitan el paso del oxígeno y el agua u otra sustancia. Aplicaciones electroquímicas. Existen varias aplicaciones electroquímicas importantes en el área natural e industrial. La generación de energía química en la fotosíntesis es también un proceso electroquímico, así como la producción de metales como aluminio y titanio, y de igual forma en el proceso de galvanización con metales. La descomposición electrolítica es la base de un gran número de procesos de extracción y fabricación muy importantes en la industria moderna. La sosa cáustica, producto químico importante para la fabricación de papel, rayón y película fotográfica, se produce por la electrólisis de una disolución de sal común en agua. La reacción produce cloro y sodio.
El sodio reacciona a su vez con el agua de la pila electrolítica produciendo sosa cáustica. El cloro obtenido se utiliza en la fabricación de pasta de madera y papel. Una aplicación industrial importante de la electrólisis es el horno eléctrico, que se utiliza para fabricar aluminio, magnesio y sodio. En este horno se calienta una carga de sales metálicas hasta que se funde y se ioniza. A continuación se deposita el metal electrólicamente. Los metales electrolíticos se utilizan también para refinar el plomo, el estaño, el cobre, el oro y la plata. La ventaja de extraer o refinar metales por procesos electrolíticos es que el metal depositado es de gran pureza. La galvanotecnia, otra aplicación industrial electrolítica, se usa para depositar películas de metales preciosos en metales base. También se utiliza para depositar metales y aleaciones en piezas metálicas que precisen un recubrimiento resistente y duradero. La electroquímica ha avanzado recientemente desarrollando nuevas técnicas para colocar capas de material sobre los electrodos, aumentando así su eficacia y resistencia. Tras el descubrimiento de ciertos polímeros que conducen a la electricidad, es posible fabricar electrodos de polímeros.